vamos al mundo del cómic y devolvámonos miles de años en el pasado para pues a ver los orígenes, ¿no? De dónde sale, porque el cómic no empezó de una vez en imprenta, a color y con un superhéroe ahí, sino tuvo sus orígenes antiguos. Y pues, ¿cuáles son los más antiguos que ha tenido, digamos, en la humanidad una forma de representar lo cotidiano? Pues en el dibujo. ¿Y dónde lo dibujaban? En las paredes. Entonces... Sí. El arte rupestre de las cavernas de los hombres salvajes, de los hombres en proceso de evolución, yo creo que datan de lo primerito que hicimos. Pues es que es un antecedente bien curioso y bien particular, porque es un antecedente de la escritura, al mismo tiempo que de la ilustración, que muchos de nuestros antepasados, de nuestros antecesores, pues de nuestros ancestros más bien, trataban de retratar su cotidianidad y sus hábitos y las cosas que les llamaban la atención, trataban de imprimirla, de inmortalizarlas en la piedra a punta de pigmenticos o a punta de esculturitas de tallados en materiales como roca y como la madera. Y de eso tenemos documentación hasta el fondo. O sea, la demora es meterse en una Wikipedia, se da cuenta que hay contenido. Y lo bueno es que no necesariamente solo representaban, como dice la escritura, lo cotidiano, sino incluso iban un poquito más. Están ahí los inicios también de la animación, de lo que hablábamos en el capítulo pasado, porque correcto, hay algunos dibujos en los que está un mamut con 6 patas. Y uno diría, pero ¿cuándo han visto un mamut con 6 patas? No, lo que estaban representando es que se están moviendo esas patas. Entonces, sí, correcto. Es como que la imagen, la ilustración ha sido como una forma muy ligada a la humanidad para representar sus ideas, sus creencias, o incluso, vamos un poquito más allá, su fantasía, ¿no? Lo que quieren o lo que se imaginaban a lo que era. Yo siempre he visto que todo esto viene precedido del antecedente religioso, ¿no? Porque si no, o sea, por un lado tenemos toda esta cantidad de tallados, de escrituras, sin irse tan lejos, los jeroglíficos y la escritura cuneiforme y todos estos antecedentes que uno encuentra en el imperio egipcio y más atrás aún en el imperio, la antigua Babilonia, en el imperio los sumerios. Los sumerios, sí. Casi todos son leyendas de seres superdivinos o seres todopoderosos o con habilidades muy particulares, que primero eran una justificación que ellos encontraban en el momento para poder razonar, como para tratar de aterrizar, darle una explicación a los fenómenos que les rodeaban. Esperemos y por el que otro lado, pues también si no quiero llegar al fin del mundo y encontrarme ¿cómo era el egipcio? El lobito, el carilobito. Carajo. Osiris. Que ponía No, Osiris no. Es Anubis. Anubis. El rostro de chacal. Que evaluaba. Si tu corazón estaba más del peso de la más pluma, picado, sí. Correcto. No me quiero encontrar ese bicho al final de mi vida cuando esté. Pues es que, o sea, lo digo porque en las historias de los sumerios, en la escritura cuneiforme, como le dices, pues están los registros de uno de los primeros poesías épicas, que sería la historia de Gilgamesh. Y en esas historias incluso se encuentra lo que ahora en muchas teorías de conspiración o de que rige el mundo, los hombres serpiente. O sea, desde esa época ya los databan como seres que estaban por ahí, pues. Bueno, es de su mitología, obviamente, o como hacemos la broma, esperemos que sea su mitología. Esperemos que sea solo su mitología. De hecho, casi todos estos panteones eran criaturas sobrenaturales, ¿no? Criaturas con poderes extraterrenales que pues, les achacaban, no sé, los buenos vientos en la agricultura o el buen clima en la agricultura, las lluvias, el éxito en los partos, la abundancia de algún recurso en particular, las pasiones. O sea, para todo había un bichito diferente. Y eso claramente siempre hemos acudido a la representación gráfica, escrita o tallada o como fuera, para tratar de exteriorizar esas esperanzas y esos temores. Claro, el arte como una forma de expresión comunicativa, de expresión.
claramente, y sin darnos cuenta, hoy en día nuestros grandes herederos de todo eso son los cómics. Bueno, casi todas las expresiones audiovisuales, pero yo creo que de los que han sido como más directos y nunca nos dimos cuenta así como de fondo, pues son los cómics. Que los cómics son viñeticas. Uno se puede mirar, por ejemplo, los antiguos jeroglíficos egipcios, los pergaminos, Sí. los que encontraban las tumbas de los faraones y eso. Y eso es como ver un comicito. Entonces, Es de los que vienen en el muy periódico, La Franja. rústico, Tal y cual. muy rústico y muy todo lo que quieran, pero son franjitas de viñetas, o lo que hoy podemos acomodar o identificar como viñetas de una tira cómica. Ujú. Y sin darnos cuenta, pues eso ha sido un poco extraño, como es un medio que se por debajeó mucho, es un medio al que se le hizo mucho, se le hizo el feo, sobre todo durante el siglo XX, gran parte del siglo XX, hasta que se transformó en una industria, después de la aparición de los primeros superhéroes y cuando entraron las grandes compañías. Pero pues siempre ha habido una evolución muy constante de la expresión en sí. Si uno se va a escritos, pergaminos, libros escritos a mano por escribas de cortes de monarcas, Sí. siempre se va a encontrar uno con grafiquitos, ya fueran esquemas de diseño de cosas de aparatos o técnicas de riego o lo que fuera, o Sí. simplemente la escenificación de algún rito religioso, de alguna costumbre cultural o alguna cosa así, pero siempre hemos encontrado esas viñeticas en todo lado, siempre. O sea, eso es una cosa la llevamos en la sangre, la necesidad de estar dibujando, de estar esculpiendo, de estar pintando. Y sí, es que y no solamente se usó, como tú dices, para enseñar, como digamos, ilustraciones que son hechas para representar alguna enseñanza, digamos, lo que tú mismo dices, aprender a cosechar o aprender a... Sino que después lo empezamos a usar como para cosas un poquito más políticas, e incluso creo que es en el siglo XX, siglo XIX, empezaba ya a usarse para la política, no solamente en Occidente, sino en el Japón feudal. Ya se veían pequeños dibujitos en las que ya se mostraba el shogun, o bueno, seres sobrenaturales y todo eso. Y cuando empezó a llegar, digamos que los primeros europeos a Japón, pues vieron sus estilos, digamos, de dibujo, y que eso les llamó la atención para acoplarlo con la forma en la que ellos veían su arte, y empezaron a contar cositas, viñetitas, cosas muy simples, ¿no? Que no llegaba a ser lo que ahora ya es la industria del manga, ¿no? Pero bueno, todavía no vamos a entrar en ese tema. Seguimos con con los inicios. ¿En qué seguía, Jorgillo? ¿Cómo? ¿Qué te corto? Pues iba ya a pegarme el salto hasta ahorita, precisamente hasta estos años, siglo XIX, siglo XX, sobre todo el XX, que es donde empiezan a aparecer ya a manera de crítica política, y eso debe tener antecedentes incluso anteriores, sí, pero los desconozco. En los que se utilizara el cómic, la tirita cómica, para hacer lo que tú dices, algún tipo de crítica social o política del entorno o del momento, para burlarse a alguna figura de poder o algo así. Entonces, conociendo los antecedentes de cómo somos los humanos, pues es claro que muchas de esas expresiones se vetaban, ¿no? Claro. Se le ponía precio al caricaturista de turno. Yo creo que por eso empieza esa mala fama del cómic o de las imágenes como porque siempre, o bueno, se usó para, valga la redundancia, caricaturizar a personas de gran poder. Y claro, cuando a ellos no les gustaba, pues simplemente, ¿qué hacen? Pues se prohíbe ese tipo de artes y se tacha a las personas que hacen esto como personas delincuentes. Están en contra de las normas sociales, subversivos, exactamente. Sí. Pues de hecho, yo acabo haciendo un comentario y saltando un poquito de uno de mis caricaturistas, que es una figura pública aquí en el país. De mis caricaturistas preferidos es Matador. Sí. Y es un tipo especialista en eso. El tipo sabe sacarle la espina a todo el mundo. El man le dispara no solo a políticos, simplemente el man le dispara a lo que sea. Y sus caricaturas, ¿sabes? No siempre, pero yo diría que el 80%, el 70% de las veces son muy incisivas y son de muy alta calidad, me parece a mí. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Ya llegaremos a esos puntos, sí. De hecho, yo creo que la caricatura es casi siempre, por lo menos en los medios de impresión masiva, periódicos, revistas y eso, yo creo que empezó a hacerse
empezó a hacerse, yo creo que como un elemento de soporte muy importante para escritores desde el siglo XIX para acá. Porque yo creo que te dará, o sea, lo tendremos clarísimo que hay muchísimos ejemplares de libros originales impresos en su momento que vienen acompañados de viñeticas de caricatura. Bueno, ni siquiera de caricatura, sino de ilustración. Sí. El estilo artístico de uno dará para más cosas que para otro, dependiendo del perfil y el texto que va acompañando. Pero sí, siempre fueron muy importantes. Y la aparición de esas primeras tiras, de esas primeras viñeticas en periódicos de publicación recurrente, pues yo creo que está en el punto de partida de cómo conocemos los cómics nosotros hoy en día. O sea, como en el formato en el que más o menos lo conocemos. Sí. Acá en Colombia, prácticamente desde sus orígenes, El Espectador y El Tiempo, que son como los diarios punteros del país, los que han sido los dos diarios tradicionales, siempre han tenido una parte, un apartadito en cada uno de sus ejemplares para mostrar caricaturas. Sí. Yo creo que ese es el primer punto, es como el punto de partida que yo siempre he visto, que es como el arranque de tratar de una especie de ilustración o de cómic propositivo, ¿no? Sí. Yo, bueno, hablándolo desde el punto de vista peruano, pues sí, del bagaje que tuve hasta los 12 años, porque no viví más de eso en Perú. Uh-huh. El poco recuerdo que tengo de lo que se hablaba de cómics era muy negativo. O sea, no era algo muy positivo de que si decías, no, me gustan los cómics, entonces ya te miraban algo. Bueno, todo lo que en los principios de los 90, finales de los 80, tenía todavía la carga de todo lo que era geek, pues, ¿no? No era muy bien visto. Sí, pero lo que sí me sorprendió es que, bueno, en los periódicos, sí o sí, había un periódico sobre todo que se llama Ojo, que era como algo así como El Espectador aquí, porque tenía una franja de cómics para niños. Entonces que los Looney Tunes, sus viñeticas, sus historiéticas, ¿no? Pero también tenía, digamos, los cómics como de Superman y todos estos. No los conseguía, o bueno, yo Josué, no los conseguí de cierta forma tan fácil como luego cuando llegué aquí. Los veía incluso en las farmacias, ¿no? Casi todas las farmacias eran como las comiquerías aquí. Tenían una vitrina llena de cómics. Entonces sí fue un choque en mí de qué difícil es conseguirlo allá, o bueno, en el sector en el que yo me movía, porque pues puede que haya otros compatriotas peruanos que me digan, no, pero para mí sí era fácil. Pero digamos, en lo que yo lo viví, tuve esa visión. Entonces, sí me pareció chévere que cuando llegué aquí a Colombia, que los periódicos incluso te llegaban algunos en El Espectador y en El Tiempo. Te podían llegar incluso una mini historieta que podrías después armar, ¿no? Incluso creo que hace poco El Espectador, si no estoy mal, hizo un convenio con DC Comics para sacar colecciones de cómics. Sí. Entonces eso se me hace chévere. Creo que ya ahorita igualmente se ha normalizado ya el consumo del cómic, ya no se ve como un arte negativo, sino una forma más de entretenimiento. Y pues obviamente la escritura y los relatos que te cuentan también han madurado, ¿no? Ya